Buenos días, querida familia. Es grato el placer que tengo en esta hora de poder presentar el mensaje de Dios para ustedes. En esta hora estaremos desarrollando el tema titulado Despierta. ¿Despierta? Sí, estaremos desarrollando a la luz de la palabra de Dios el texto que encontramos en el capítulo 25 del libro de Mateo, en los versos del 1 al 13, en el contexto de la parábola de las 10 vírgenes. Pero antes de empezar, quiero que me acompañes con una oración. Oramos. Padre bendito, gloria sea tu nombre en esta hora. Padre Santo, invocamos tu santa presencia, que tu Espíritu nos acompañe a través del estudio de tu palabra, que pueda abrir nuestro entendimiento. Que todas las cosas que podamos aprender hoy sean dirigidas por tu Espíritu Santo. Llénanos de santidad y de tu gracia. Utilízanos como vasija útil en tus manos para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, las parábolas de las 10 vírgenes se desarrolla en un contexto donde el Señor Jesús, encontrándose en el monte de las olivas, al caer el sol, cuando ya las nubes estaban por ocultarse, Él se reúne con sus discípulos y una escena viene a su memoria. Él está observando la celebración de unas bodas. En Medio Oriente, por lo regular, las bodas se celebran en la noche. Él está observando que en una casa iluminada ve un murmullo y viene una procesión de unas vírgenes que están en espera de los novios para la celebración de ese casamiento. En ese contexto, el Señor Jesús aprovecha para explicarle a sus discípulos con esta representación cosas que los hijos de Dios vivirían y experimentarían en el fin de los tiempos. Vayamos a Mateo, abramos nuestras Biblias en el capítulo 25. El verso 1 en adelante. Verso 1 dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Verso 4. Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Como el novio tardaba, verso 5, cabecearon todas y se durmieron. Verso 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el novio, salid a recibirlo. Verso 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden
y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En el verso 6, nosotros pudimos notar que se da el clamor y todas aquellas vírgenes despertaron, tanto las prudentes como las insensatas. Aderezaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Pero 5 de ellas no pudieron levantarse. Así es que, como leímos en el verso 8, estas les dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Porque la preocupación de estas vírgenes no era en ese momento el hecho de que no podían salir a recibir al esposo, sino que no habían almacenado aceite extra en sus vasijas. Por lo tanto, sus lámparas no podían emitir la luz para brillar que era necesaria para dar recibimiento al esposo. Entonces quedaron fuera. Pero las prudentes, que habían almacenado aceite extra, llenaron sus lámparas y le dijeron a las insensatas: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero ya era muy tarde. Las puertas se habían cerrado. Al regresar ya no había tiempo. Ya el esposo había entrado. Quiere decir que las vírgenes insensatas no tuvieron la oportunidad de poner aceite extra en sus lámparas ni de alumbrar el camino del esposo. A la luz de la inspiración divina, nosotros encontramos en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en el capítulo número 29 de la versión digital, se da allí una descripción de lo que representan estas vírgenes. En primer lugar, las describe como las clases de cristianos que confiesan estar esperando a su Señor. O sea, no hay una clase que no crea que Cristo no regresa y otra que sí, sino que todas están esperando el regreso del Señor. Se las llama vírgenes porque profesan una fe pura. Su fe no ha sido contaminada con otras doctrinas. En esta parábola, la lámpara representa a la palabra de Dios. Y si nosotros vamos al Salmo 119, 105, allí encontramos una muy buena referencia que nos explica a qué se representa la lámpara. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, que cada una tenían las lámparas, esta que representa la palabra de Dios. Es decir, que todas tenían el conocimiento de la palabra de Dios. El aceite es el Espíritu Santo. Todas ellas tenían el aceite. Todas ellas
han aceptado a Jesús como su Salvador y Redentor. Y una vez aceptaron este evangelio, fueron bautizadas, recibieron el Espíritu Santo. Hay otro detalle mucho más importante. Todas tenían las lámparas, pero tenían vasija para el aceite. Es decir, todas tuvieron la misma oportunidad de colocar el aceite extra en sus lámparas. Y como explicamos antes, todas tenían el conocimiento de la palabra de Dios. Bien, veamos ahora este texto extraído de la inspiración divina en Testimonio para la Iglesia, tomo 2, página 303 y 304. Los hombres y las mujeres están viviendo en las últimas horas del tiempo de prueba. No obstante, lo cual son descuidados e insensatos. Y los ministros no tienen poder para despertarlos, porque ellos también están durmiendo. Terrible declaración. Predicadores dormidos que le predican a congregaciones dormidas. Entonces, sí, las 10 vírgenes representan el pueblo de Dios en su totalidad. ¿Quién entonces da este clamor? En el capítulo 18 de Apocalipsis, se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Según ese pasaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios están aún en Babilonia. ¿Y en qué comunidades religiosas se encuentran actualmente? La mayoría de los discípulos de Cristo. Sin duda alguna, en varias iglesias que profesan la fe protestante. A pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observa en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de ellas. Y ese texto lo encontramos en Evento de los Últimos Días en la página 202. La sierva del Señor nos explica claramente que todos, tanto ministros como los que predican en nuestras iglesias, están dormidos. Llega entonces esta interrogante a mi mente. ¿Quién da el clamor? ¿Quién entonces es el responsable de levantar a su pueblo? Si tanto nosotros, los predicadores, como los ministros, como su pueblo que tiene en tinieblas en Babilonia, se encuentra dormido. Si nosotros volvamos a la parábola, veremos que en ninguno de los versos de la misma se nos da el detalle de quién despierta a su iglesia. Pero para que podamos entender un poco mejor, vayamos al contexto histórico y geográfico donde se desarrolló esta parábola. En las bodas del Oriente, regularmente se tiene por costumbre que el esposo o el novio y el papá de la novia, juntamente con testigos, pueden ser uno o más, son los que acuden ante el juez para firmar y hacer legal, sellar y notarizar el contrato de un matrimonio. Cuando este contrato ha sido ejecutado, entonces el testigo del novio
que por lo regular es su mejor amigo, es quien con este documento en mano se adelanta a la casa de la novia, que está esperando a su esposo para recibirlo, para darle la noticia de que ya viene en camino. Entonces se adelanta y va e informa para que ellas puedan salir y alumbrarles el camino por donde ha de entrar. Teniendo esto en mente, vayamos a la palabra de Dios. Busquemos lo que nos dice Efesios 1, de 13 al 14. Y leemos: En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Verso 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Yo digo gloria al Señor. El Espíritu Santo son esas arras, es decir, son ese recibo oficial, ese sello, ese documento que testifica que tú y yo hemos sido redimidos, rescatados y que se ha pagado un alto precio por cada uno de nosotros. En el contexto de la boda occidental, regularmente el novio debía pagar una dote como precio por la novia. Todos conocemos la historia muy conocida de Jacob. Como él no poseía los recursos necesarios para pagar por la dote de su amada, tuvo que trabajar 7 años. Pero veamos lo que nos dice la santa palabra de Dios en la primera carta de San Pedro, en el capítulo 1, verso del 18 en adelante. Leemos lo siguiente: Pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. El precio que jamás haya pagado ser humano alguno por una novia, lo pagó Cristo por ti y por mí, para redimirnos del pecado, para salvarnos de las tinieblas donde tú y yo estábamos sucumbidos. De manera que el Espíritu Santo, el amigo, el Paracletos, el Consolador, el que da testimonio de que tú has sido comprado a un alto precio, Él es el que ahora se adelanta, prepara el camino, da ese clamor para que las vírgenes se despierten, para que la iglesia se levante, para que trabaje y acompañe a dar el clamor que salvará al mundo de la oscuridad, que dará ese mensaje triple angélico para que muchas personas procedan al arrepentimiento eterno y que aprovechen esa gracia que tú y yo, miembros de este pueblo, por tanto tiempo hemos descuidado. Pero, lamentablemente, los que no hicieron preparación, los que no tienen el aceite extra en sus lámparas, quedaron como las vírgenes insensatas.
no tendrán tiempo. Querrán comprar todo lo que les hace falta. Pero mientras van de compra, vendrá el Señor y ya no podrán entrar. Las vírgenes prudentes se van a unir en este fuerte pregón que va a despertar a todo el mundo cristiano. Y como mencionaba antes, aquellos que nunca escucharon tendrán la oportunidad de hacer su decisión, pero los que ya conocíamos esto, vamos a quedar fuera si no hacemos la preparación necesaria ahora en tiempo de paz. Y quiero hacerte un relato para que puedas entender un poco la similitud que existe entre nuestra preparación. Te pongo, por ejemplo, un profesor, un maestro. Llega nuevo, hace sus asignaciones, le presenta a sus alumnos el programa y le dice que a final de mes tiene que presentar el programa. Pero esa materia es una de las que llena requisitos para tú poder obtener el título universitario. Mientras tú estás dedicándote a las materias que son propias de tu carrera. Y como aquella te toma mucho tiempo, tú no le has dado el valor necesario y te ocupas en aquellas. Pasan los días, pasan las semanas y viene el mes. Llega el tiempo en el cual tú tienes que presentar tu examen final, tu entrega final. Entonces es cuando tú empiezas a investigar y te das cuenta que hay libros, hay documentos que debiste leer para poder hacer una síntesis y entregar tu trabajo, pero el tiempo se ha agotado. El límite dice que como ahora las clases son online, tú debes entregar hasta medianoche. ¿Qué haces? Como el tiempo no te da, procrastinaste y dejaste todo para último, buscas rápidamente ahí en el computador y vas a ver si encuentra un trabajo similar y haces copy and paste. Y anexas tu trabajo y lo envías. Pero tengo que decirte, hermano, que pareciera ser que cuando las vírgenes prudentes le dicen a las insensatas, no puedo darte de mi aceite, porque entonces me quedaría sin el mío y tampoco fuera suficiente para el tuyo. Parecería como un acto egoísta. Pero sucede, hermano, que en este caso yo no puedo hacer un copy-paste con el Espíritu Santo. Yo no puedo colocar el aceite, la transformación que el Espíritu ha hecho en mi carácter y puedo transferírtelo a ti. En este caso no aplica. La preparación que debemos hacer es una preparación individual. Es un trabajo personal que el Espíritu Santo hace en la vida del ser humano que se deja trabajar por él. Quiero compartir contigo un texto del libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Y dice: cuando se despiertan alarmados de su letargo, disciernen su destitución y tratan de que otros suplan su necesidad. Pero en las cosas espirituales, ningún hombre puede suplir la deficiencia del otro. Ningún hombre puede suplir esta deficiencia. Yo no puedo decirle a Dailin, tú eres una joven consagrada.
Has vivido una vida de servicio, de amor y de entrega al prójimo. Aunque las obras no te salvan, pero ellas han dado fruto de que tú tienes el Espíritu Santo en tu vida, porque así lo testifican. Pero yo no puedo hacer un copy-paste. Ella no puede transferirme su carácter en mi vida. Continúa el párrafo. La gracia de Dios ha sido libremente ofrecida a toda alma. ¿Algunas? ¿Solo a 5 vírgenes fue ofrecida? No, la gracia fue ofrecida a todas. Se ha proclamado el mensaje evangélico. El que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Pero el carácter es intransferible. Ningún hombre puede creer por otro. Ningún hombre puede recibir el Espíritu por otro. Nadie puede impartir a otro el carácter, porque este es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a trabajar en tu vida. Pero Él es un caballero. Él va a trabajar mientras tú le permitas la entrada a tu corazón. El aceite extra es lo que te va a despertar. Si tú lo tienes en tu vasija, cuando llega el Espíritu Santo a dar el clamor, tú simplemente vas a vaciar el aceite que tienes almacenado y tu lámpara va a brillar y tu vida va a despertar un nuevo renacer. Pero tu aceite ha estado almacenado en tu vida en el transcurso de los días y de los años que has pasado en este camino. Sigue diciendo el texto en la página 338 del mismo libro, Palabras de Vida del Gran Maestro. Es en la crisis cuando se revela el carácter. Cuando la voz fervorosa proclamó a medianoche: «He aquí el esposo viene, salid a recibirle», y las vírgenes que dormían fueron despertadas de su sueño. Se vio que quien había hecho la preparación para el acontecimiento se pudo distinguir. Ambas clases fueron tomadas desprevenidas, pero una estaba preparada para la emergencia y la otra fue hallada sin preparación. Quiera Dios, mi hermano, que ese no sea nuestro caso. Que este tiempo que estamos aquí, estemos haciendo la obra que Dios te ha encomendado. Que tú le estás permitiendo a Dios rociar tu vida con la lluvia temprana. Y esta pueda producir frutos para vida eterna. Así también, hoy en día, una calamidad inesperada y repentina, algo que pone al alma cara a cara con la muerte, demostrará si uno tiene fe verdadera en las promesas de Dios. Pero también mostrará si el alma es sostenida solo por su gracia. La gran prueba final viene a la terminación del tiempo de gracia, cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida. Y tú y yo sabemos, como adventistas del séptimo día, que una gran crisis se avecina. Y no me refiero a la crisis del coronavirus. Me refiero a la aplicación de las leyes dominicales cuando se editen los decretos de muerte. Cuando la gracia para el pueblo de Dios haya sido cerrada. Es ahí cuando se va a demostrar quién ha vivido apegado en compañerismo con el Maestro. Ahí es cuando la verdadera fe se pone a prueba.
Todas las vírgenes fueron tomadas desprevenidas. Todas tienen el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y puedo ir un poco más allá. Todas han escuchado el mensaje del segundo advenimiento de Cristo. Conocemos las profecías. Puedo asegurar que las conocemos de cabo a rabo, incluso hasta en orden cronológico. Conocemos los eventos finales. Pero de igual manera en que ocurre en esta parábola, muchos no están listos para recibir al esposo. No tienen el aceite extra en las vasijas para sus lámparas. Y lo que es peor aún, están destituidas del Espíritu Santo. Y quiero decirte, mi hermano, que sin el Espíritu Santo, el conocimiento de la palabra de Dios no tiene ningún valor. Es mero conocimiento. Ese no puede avivar el alma. Podemos estar familiarizados con todos los mandamientos, con todas y cada una de las promesas bíblicas, pero a menos, querido hermano, que el Espíritu Santo grabe la verdad en tu mente, el carácter no será transformado. Bien, ya sabemos que es el Espíritu Santo el que te despierta y que debes permitirle a Él que transforme tu vida. Pero, ¿cómo me preparo? Pues quiero decirte que todavía estás a tiempo. La preparación es hoy. Y no sé si en este momento estoy hablando para alguien. Yo no conozco tu condición. Solo tú y Dios conocen las interioridades que hay en tu vida y tu relación con Él. Las 10 vírgenes, todas estaban dormidas, pero había una gran diferencia. Y es que 5 de ellas, aunque estaban dormidas, estaban preparadas. Pero 5 de ellas fueron encontradas sin ninguna preparación. 5 estuvieron listas para el encuentro con su esposo, pero 5 quedaron fuera de la boda. Y será triste la declaración que nuestro Señor Jesús dará en aquel día. Dice: respondiendo el Señor les dijo, de cierto os digo que no os conozco. Terrible declaración. Después de haberte pasado toda una vida en este camino y haber aprendido y tener conocimiento, escuchar esas declaraciones, estar preparados hace la diferencia. En Apocalipsis 19, del 7 al 8, leemos la siguiente declaración. Apocalipsis 19, del 7 al 8. Dice la palabra de Dios: gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Gloria al Señor. Quiero decirte, hermano, que aún estás a tiempo de permitirle al Espíritu Santo que obre en tu vida y puedas colocar en tu vasija ese aceite extra a través de la obediencia de su palabra. Puedas vestirte de ese lino fino, blanco y resplandeciente. ¿Quieres hoy tomar la decisión de caminar con Cristo? ¿Estás dispuesto a dejar que el Espíritu Santo transforme hoy tu vida y tu carácter? Si es así, entonces
permíteme orar por ti en este momento. Padre eterno, infinitas gracias te quiero dar, Señor, por darme el privilegio de exponer tu palabra en esta hora. Gracias, Señor, porque no nos ha dejado en tinieblas. Tenemos el conocimiento, pero necesitamos, oh Padre, que este conocimiento sea grabado en nuestras vidas, en nuestras mentes, y obre las transformaciones necesarias para nosotros empezar a andar en el Espíritu, a vivir en el Espíritu, a amar a los demás, a hacer las cosas, Señor, por aquellos más pequeños, las cuales testifican de que tú moras en nuestras vidas. Si hasta hoy, oh Padre, hemos andado alejados de ti, nos hemos descuidado en nuestra vida devocional, nos hemos descuidado en testificar, no hemos sido humildes, Padre, perdónanos. Queremos empezar a vivir contigo, queremos caminar contigo hasta las mansiones eternas. Queremos que en aquel gran día, Señor, podamos alumbrar el camino de tu venida y podamos enseñar a otros de los juicios que vienen a este mundo. Despiértanos, oh Padre, ayúdanos a vivir para ti, que nuestra vida entera sea transformada y para gloria y honra de tu nombre. Gracias, Padre, porque sabemos que nos has escuchado. Gracias por bendecirnos. Bendice a tu pueblo, Señor, y prepáranos, despiértanos, oh Padre, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y quiero finalizar, hermano, diciendo, todavía estás a tiempo. Despierta. Dios te bendiga.